Buenas tardes, tengan todos, todas ustedes, una vez más, en este último viernes de vinculación, este 18º programa de radio Viernes de Vinculación que el Departamento de Vinculación tiene para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tener un tema sumamente importante. Y hoy nos acompaña el maestro y colega Adrián Archila. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestro Mesmudi. Es un gusto estar con usted y con todo el auditorio de la comunidad universitaria y atendiendo al llamado que amablemente nos hicieron en colaboración con el área de las TICs y difusión cultural. Muchas gracias a ti, Adrián. Pues el tema de tener aquí con Adrián Archila es sobre los fake news. Sí, lo han escuchado. El fake news y el uso responsable de las redes sociales. Nos pueden escuchar desde la radio WAPS 1180 AM. También nos pueden ver, transmitir desde Comunicación Radio WAPS y escucharnos en diferido desde Vinculación WAPS. Así que vamos a presentar hoy a Adriana Archila, quien es analista y desarrollador de sistemas informáticos en el Departamento de Sistema Integral de Información Administrativa, conocido como el CIA. Labora en la UAPS desde el año 2006 hasta la fecha, contando con un total de 15 años de experiencia en el desarrollo de sistemas. Es importante comentarles que es egresado nuestro de la UAPS en la licenciatura de computación y maestro en sistemas computacionales de la Universidad Da Vinci en el año 2012. Pues me gustaría empezar esta entrevista, Adrián, primero que nos platiques un poco de tu historia de vida, de tu trayectoria y qué es lo que lo que te ha traído hasta el día de hoy aquí. Mm, Como amablemente hizo la introducción a mi carrera, yo soy egresado de aquí del Departamento de Sistemas Computacionales en el año 2005. Tengo el agrado más bien de más de prácticamente 20 años de mi vida de desarrollar desde como estudiante hasta la actualidad como persona universitaria, orgullosamente universitario de la máxima casa de estudios del Estado. Me apasiona lo que es el área de tecnología, lo que puede servir, lo que nos alimenta en las áreas tecnológicas a nosotros como sociedad y la facilidad con el que podemos desarrollar las herramientas que nos permitan hacer más fácil nuestro día a día, nuestros trabajos, nuestras vidas, etcétera. Ahora sí que desde nuestro pequeño lugar en el CIA, como comenta, pues nos esforzamos día con día para tratar de hacer las herramientas propias que la institución requiere en términos informáticos. Sí, pues dentro del afán de la superación y demás, después de haber egresado de la licenciatura, pues continué mis estudios como maestro, del cual me siento orgulloso también de haber desarrollado en una universidad que afortunadamente me presentaron aquí mismo, la Universidad Da Vinci, en un momento en que años atrás hubo una colaboración entre ambas instituciones y de la cual también pues yo egresé. Y aquí estamos dándole día a día para el trabajo universitario. A mí lo que me gusta mucho de este programa, Adrián, Bienes de Vinculación, es que cada programa descubrimos personas totalmente desconocidas en la universidad. Y lo digo en un tono un poco también un poco de vergüenza, porque es cierto, y tú lo acabas de decir, cada quien está como que atrincherado en su área En su área. y de repente pues aparecen estos espacios donde pues nos estamos dando a conocer. Muchos de la comunidad universitaria seguramente no te conocerán,
Yo creo, sí. Entonces, se me hace muy pertinente el tema que nos has planteado, el de los fake news, porque hoy en día lo decíamos fuera del aire, ¿no? Decíamos que este uso masivo de las redes sociales, de estos medios electrónicos muy recientes, donde vemos prácticamente todo el mundo, entre comillas, colgado, ¿no? En esta gran red, ¿no? En esta inmensa, digamos, red, y van apareciendo ciertas tendencias donde prácticamente cualquiera comparte cualquier cosa, ¿no? Sí, Y muchas de las veces, y me incluyo, muchas veces no verificamos si eso es cierto o no, lo que se comparte. Muchas veces de repente se hablaba de la muerte de un escritor cuando habían pasado 5 o 6 años y simplemente se conmemoraba, digamos, el fallecimiento de ese escritor y lo compartíamos como si hubiera fallecido ese mismo día, en ese mismo instante. sí. Entonces surge de repente en aquel discurso muy famoso de Donald Trump, que acusaba de esta tendencia del fake news, donde incluso sale la publicidad de la boca de Trump, eh, eh, digamos, pronunciando la palabra fake news. Entonces, Sí, a mí me gustaría que tú nos explicaras qué es esto del fake news. ¿Cuándo surge el fake news? ¿Qué es esto? ¿Con qué oh, se come? ok. El fake news como tal, o como ahora sí que es un anglicismo que literalmente significa noticias falsas, como comenta, es una palabra que hizo muy popular Donald Trump. Sin embargo, las noticias falsas existen desde que existen los medios de comunicación y muchísimo más atrás del uso masivo de Internet que comenta. Sin embargo, en las redes sociales, el uso de la tecnología, la velocidad con la que compartimos ha hecho más evidente y patente lo que es la naturaleza de esas noticias falsas. El, digamos que formalmente un fake news es una noticia, artículo, imagen o video que se pretende presentar como real, pero cuyo único objetivo es la manipulación de la sociedad o la opinión pública mediante, como insistimos, la difusión de información falsa. ¿Sí? Es por ello que es entre esta naturaleza que tienen las fake news o las noticias falsas y nuestro día a día lo hace un problema sumamente importante ante la desinformación que estas noticias pueden crear. Y más en el ámbito que actualmente estamos viviendo con la de la pandemia, en donde nuestra necesidad de información, de estar constantemente conectados y buscar información, no solamente el tema de la pandemia, sino en general, nos hace más vulnerables a recibir información que en el mejor de los casos, dentro del ámbito de las fake news, en el mejor de las casos, son verdades a medias o que tienen, insisto, el objetivo de desinformar o manipular. Desde las manipulaciones en la actualidad para lo que son las fake news generalmente tienen dos propósitos. Uno, el comercial, que es el que digamos que es el que más se originó, en el que yo, por ejemplo, quiero vender un producto, quiero comercializar algún bien, que aprovechando la masificación de las redes sociales, me permite vender un producto, me permite publicar y digamos que medio engañar, manipular para que mis productos o mis servicios sean consumidos. Sin embargo, ya en la actualidad sutil y masivamente se ha visto más utilizado en el ámbito político. Por todas partes, ahí sí no vamos a hablar de nadie en particular, es
ampliamente utilizado. ¿Sí? Sí. Al grado de que el término de fake news ya se ha convertido en la actualidad un fenómeno completo que en muchos ámbitos ya es área de estudio, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también sociológico, porque al fin y al cabo ya no solamente somos entes físicos que interactuamos persona a persona, es decir, sino que también, y más con la situación de aislamiento en donde nos hemos visto la necesidad de interactuar mediante el uso de las tecnologías o uso de las TICs, ya somos parte de una sociedad virtual que a lo mejor en nuestro día a día estamos conectados con 10, 15 personas, pero ahorita podemos estar conectados con cientos de personas. Y esta naturaleza, este fenómeno se hace más evidente y se potencializa a sí mismo. ¿Cuándo, Adrián, puedes tú comentarnos cuándo inicia esta masificación del uso del Internet y esta emergencia de las redes sociales? Porque hablar del Internet es hablar de un Sí, ciberespacio prácticamente definitivamente. como una zona gris. Sí, Pero ya hablar de redes sociales es como hablar ya de compartimentos dentro de este ciberespacio, así es, ¿no? así De es. naves espaciales ya pobladas por estos usuarios, ¿no? De acuerdo a las preferencias, yo uso Facebook, otro uso Twitter, otro usa el Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Pero eh, a mí me parece que este fake news va apareciendo o surge en el momento en el que ya el usuario de forma indiscriminada consume, entre comillas, un contenido a tal grado que está comparte y comparte y comparte que ni siquiera verifica si esta noticia es no. Así es. Entonces, ¿no se te hace que el fake news es reflejo de que el usuario ha perdido esa precisión o esas libertades de poder hacer uso de sus derechos como usuario? El, Cronológicamente, como lo estábamos hablando ahorita, antes de comenzar la transmisión y que estábamos hablando antes de comenzar, digamos que esto empezó a partir del 2010, bueno, de esta última década. Como comentábamos, originalmente los usuarios, es decir, entiéndase como la masificación de las personas que tenemos contacto y conexión a Internet, éramos principalmente consumidores de información. Sin embargo, a raíz de, como más o menos la última década, años más, años menos, nos volvemos también productores. Consumimos y generamos contenido. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio de las libertades, como comenta, en el ejercicio de las libertades de generar contenido y publicar contenido, muchas veces pasamos por alto esta verificación de la información. A lo mejor pudiéramos pensar que nació como un problema, como una situación inocente, en donde yo publico mis ideas, yo publico mis pensamientos, pero no hay un rigor en la verificación de mi información. Hay un dicho, hay una expresión que a mí me gusta, no recuerdo exactamente de dónde viene, pero que a mí me gusta porque es muy patente. En el Internet, digamos el Internet en términos de lo que usamos comúnmente, el usuario común, es una biblioteca infinita a todo el conocimiento humano, pero es una biblioteca sin bibliotecario. Entonces, no hay un elemento, no hay un alguien, una entidad, una persona, que nos digan esto es correcto, esto está equivocado. Apenas se está generando ante la necesidad, ante el surgimiento de tanta fake news como un fenómeno social. Estos elementos están surgiendo. Sin embargo, también cae en nosotros, en nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos la libertad de consumir y producir contenido,
pero también tenemos que desarrollar la responsabilidad del contenido que producimos y que consumimos, en el sentido de, como comenta, por ejemplo, la verificación de nuestras fuentes. Eso es nada más desde el punto de vista como usuarios, pero dentro de la naturaleza propia del fake news, y como comentamos al principio, está el objetivo de manipular. Entonces, parte de esta naturaleza es, como comentamos, la inocencia del usuario, más el hecho también de que existen, por ejemplo, los llamados bots. Entonces, los llamados bots que lo que hacen es replicar, hacerse pasar como personas reales, pero que lo único que hacen es replicar, fomentar la discusión o inyectar dentro de de la plática o de lo que se está publicando en esos momentos, inyectar ideas que lo único que hacen es fomentar ciertos pensamientos y aislándonos de otros. ¿Sí? Entonces, esto se da en particular, como comentamos, en las redes sociales. Twitter en particular es muy susceptible a esto, como una red en particular. No es exclusiva, pero es en donde más se evidencia el uso de los bots. Sí. Otra de las cuestiones en las que, aparte de los bots, explota también al usuario dentro de la inocencia, digámoslo así, no inocencia en el sentido peyorativo, sino la inocencia por falta de conocimientos, la falta de experiencia, del uso ya formal de las redes sociales. De hecho, se ha medido que los usuarios en general tienden a tienden a mm, publicar, retuitear, compartir las noticias falsas hasta 8 veces más que las noticias verdaderas. En particular, una de las razones es porque las fake news tienden a explotar lo que son las emociones, tienden a explotar nuestra necesidad de ser parte de un grupo, de nuestras visceralidades en el sentido emocional de que, wow, eso es súper explosivo, esa es una gran noticia, quiero ser parte, lo consumo y lo replico, sin como comenta, detenernos tantito a pensar, ¿esto es verdad? ¿Cómo me afecta? Y rápidamente lo distribuyo, en pro de, como dicen, no quedarme atrás. Porque mucha gente lo que hace es que no me quiero quedar atrás, yo lo comparto. Lo que generan cosas como, por ejemplo, los retweets que estábamos comentando, las cadenas de WhatsApp, spams dentro del mismo WhatsApp, que son anuncios, anuncios, anuncios que tratan de inyectar una idea que desgraciadamente, e insistimos, no siempre está verificada. Tú acabas de decir, Adrián, que el Internet es una especie de biblioteca infinita sin bibliotecario, donde no hay un rigor, donde no hay una supervisión, no hay un control, no hay ningún checkpoint. Entonces, en ese sentido, pues es difícil apelar a la responsabilidad de los usuarios Sí. de no compartir, no retuitear, no viralizar Claro. todas estas noticias, pues, que habla pues de de una cierta tendencia, de un cierto patrón. Sí. ¿Cuál es el desafío al que nos estamos enfrentando, ¿no? Por un lado, el fake news como fenómeno, ¿no? Porque tú lo has dicho, como es un fenómeno muy reciente, pues se tiene que estudiar, ¿no? Pero por otro lado, este Internet ingobernable, pero no anárquico, o sea, sí hay ciertas Sí, reglas, sí hay. ciertas reglas, pero de alguna manera ingobernable, ¿no? ¿Cómo es este desafío al que nos estamos enfrentando? Porque desde mi punto de vista pareciera que estamos migrando a un mundo gobernado por los fake news, a tal grado que, tú lo has dicho, una noticia que se comparte 8 veces se vuelve real.
Sí, hay O verosímil, digamos, digamos, creíble. creíble. Sí, el, es un requerimiento de mucha responsabilidad de todas las partes. Obviamente, en la actualidad lo que se están tomando son, por ejemplo, las empresas, regresando al tema de Donald Trump, por ejemplo, lo que hacen es crear mecanismos tanto de sus políticas internas, ¿sí? Del uso de sus plataformas para controlar un poco. Por ejemplo, Donald Trump en el mes de mayo y hace relativamente poco se supo públicamente que durante las elecciones de Estados Unidos, Twitter, la empresa, le baneó y le tiró o le puso con comentarios. Este Twitter que están publicando, porque se le permitió publicarlo, pero dice, no, provee información no verificada o engañosa para hacer saber a los usuarios de que la información que está consumiendo posiblemente tiene contenido falaz. Sí, ahí es como comenta, sí, es un Internet en términos exclusivamente de las redes sociales, sí se estaba buscando, es ingobernable hasta cierto punto, como comenta. Dentro de las otras políticas que se están tomando es, por ejemplo, que tenemos que aprender también nosotros, es la educación. La educación es un elemento principal. Me gustaría, para ejemplificar un poquito y para el conocimiento de nuestra audiencia, yo, por ejemplo, pues me dedico al área de tecnología, pero pues también soy consumidor de las redes sociales. Entonces, me ha tocado ver, me ha tocado ver fenómenos muy curiosos que surgen a partir de esto. Por ejemplo, lo que son el, cámaras de eco. Eh, que para aquellos, nuestros radioescuchos que no sepan, una cámara de eco en términos de redes sociales, en términos de comunicación, es un fenómeno que surge a partir de la retroalimentación de mis pensamientos, de mis ideas, de mis aficiones. ¿Por qué? Porque las redes sociales, digamos que pelean por nuestra atención. Está en su naturaleza. Está en la idea de que yo quiero que tú consumas Facebook, yo quiero que tú consumas WhatsApp, que estés en Twitter, que constantemente. Entonces, nos proveen de lo que nos gusta. Y si lo que nos gusta es personas o grupos sociales que crean y piensan lo que yo ya sé de antemano o creo de antemano o siento de antemano, la red social me va a proveer de eso. Entonces, creando una retroalimentación de mis pensamientos, de mis ideas, que en principio se oye muy bien, pero desgraciadamente generan otros fenómenos que vemos en las redes sociales, como la polarización, como nuestra incapacidad a la tolerancia o la intolerancia más bien a ideas diferentes, a pensamientos diferentes, a situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a la inmediatez, el hecho de tener yo aislado y convivir nada más con las personas y con los grupos con el que yo me siento afín. Situación que no se da en la vida real, en la vida física. Uno se ve obligado a interactuar muchas veces con grupos sociales que a lo mejor no conviven, no comulgan con mis pensamientos. Pero es realidad, en las redes sociales, pues yo puedo decir, no me interesa, me aíslo de ese grupo, este grupo sí me interesa y me voy con este grupo. Situaciones que van agravando otros fenómenos como por ejemplo fenómenos como la posverdad, que eso y con las fake news yo creo que es una de las situaciones que más se han agravado. La posverdad no es estrictamente, en términos técnicos digamos que es una mentira, pero más formalmente una posverdad es una distorsión deliberada de nuestra percepción de la realidad en donde le damos más peso a nuestras emociones, nuestras creencias, en donde medimos la realidad en términos de ellos
y no en términos de lo que son hechos, de lo que son hechos comprobables, en donde me es más importante lo que yo crea y lo que yo siento que lo que se me demuestra como una verdad. Entonces, aunado con el hecho a lo que ya, esto llamamos esas cámaras de eco, pues se genera un entorno más polarizado y a lo mejor no forzosamente en dos direcciones, sino en múltiples direcciones, pero en donde cada dirección o cada grupo piensa que es dueño de esa verdad y no es así, difícilmente es así, ¿sí? Hasta Entonces, antes de la pandemia, Adrián, todavía el mundo físico, sí, es no decir, sé, no sé qué sí, sí, sea sí, eso, no, pero bueno, digámoslo así. entiendes el mundo físico, es decir, con el surgimiento de las redes sociales y el internet, digamos que nosotros tenemos dos personalidades, Sí, más bien identidades. Nuestra identidad física, es decir, lo que yo soy como persona, mis amistades, mis grupos, correcto. pero en el entorno, digamos que real, en el entorno tangible, por decirlo de alguna manera. Nuestra identidad digital o nuestra identidad, sí, digital, es no es, digamos, que lo que somos en Twitter, lo que somos en Instagram, lo que somos en Facebook, lo que somos en WhatsApp, etcétera. Que en la práctica se están entremezclando tanto, Exactamente. se me entremezclan tanto que pierden la división. Sin embargo, hay fenómenos que sí son bien claros, que igual si quiero te tratamos. Sí, porque ahí me gustaría sobre todo, porque a raíz de la pandemia, donde prácticamente se nos ha exigido el confinamiento, es decir, ya no salir a este mundo físico, ¿no? En esta visión un poco orwelliana, y de repente se nos ha abierto este otro universo que es el ciberespacio, ¿no? Donde se nos plantea casi como una especie de alternativa para poder habitar, ocupar, y ahí es donde hemos desplegado toda esta serie de interacciones, de generación de hábitat y hábitus, donde hemos estado llevando a cabo todos estos contenidos a tal grado que durante la pandemia ha surgido una tendencia, bueno, un tipo de uso que es el TikTok. Sí, Ha surgido en la pandemia, ¿no? No sí. antes, ¿no? ¿Qué es esta especie de, no sé, cómo se le puede llamar, esta réplica de ciertos contenidos que se van repitiendo, etcétera, etcétera, como una especie de un reuso de las prácticas en estas aplicaciones del TikTok? Y ahí es donde a mí me llama la atención y yo te pregunto, ¿cuál es este futuro del ciberespacio en el que estamos inmersos ahora sí que todos, Todos. ahora hasta las abuelitas que no sabían usar celular, hoy en día ahí andan con su celular viendo videos, ¿no? También leyendo noticias, porque pareciera que la televisión, digamos, digital, terrestre, etcétera, etcétera, parecía que se rindió. O sea, Ujú. parecía que se rindió. Bueno, algunos están ahí como que haciendo su luchita, pero definitivamente, desde mi punto de vista, el 2020 podemos declarar la victoria del ciberespacio frente, pues, al mundo físico. ¿Tú qué opinas ante esta realidad que es real? No sé si Sí, es sí, fake sí, sí. news o no, No, pero es verdad. Como estábamos comentando antes de la transmisión, eh, la pandemia aceleró situaciones que ya se estaban dando. ¿Sí? Entonces, el humano es un ente social. Las personas son entes sociales. Entonces, igual, a mi juicio, estos mundos, el mundo digital y el mundo físico, el mundo natural o como lo quieramos llamar, eventualmente van a converger en una sola realidad. Van a ser parte, de hecho lo vemos en el día a día. Entonces, como comentamos, ya no hay,
con nuestras interacciones ya no hay mayor diferencia. Incluso estoy hablando contigo, ya utilizamos términos coloquiales, términos técnicos, o como comenta ahorita, por ejemplo, las abuelitas con su celular o consumiendo TikTok o redes sociales en general, ya son parte de nuestro mundo físico, nuestro mundo natural. No es que se vayan no que se vayan a enfatizar sus divisiones, al contrario, la tendencia natural sería integrarse en una sola. Ese es un fenómeno muy interesante y que a mi juicio, cuando ya salgamos de la situación de la pandemia, se va a asentar lo que es la realidad que va por venir en las futuras décadas. Pues. Sí, entonces, no sé si... Sí, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil porque apela a muchos posibles escenarios, pero yo creo que ese es el más probable. Sí, Otro de los temas que también están surgiendo mucho, sobre todo en algunos programas de estudio, en algunas asignaturas, donde incluso ya los estudiantes ya despliegan lo que es simulación de escenarios. sí. Es decir, en el escenario A va a suceder esto y esto y esto. En el escenario B, esto y esto y esto. ¿Cuál es el otro escenario, Adrián, que tú ves para, digamos, este mundo de las redes sociales? Hoy hemos visto el surgimiento de TikTok. ¿Qué va a surgir mañana? Está interesante la pregunta. TikTok tiene la natural, como comentamos, ahorita nos hemos vuelto generadores de contenido. TikTok es una herramienta, es una red social que nos permite, que tiene la característica de producir contenido eh, cada minuto, cada segundo. Estamos generando contenido en masa. Si en su momento fue YouTube. Sin embargo, si uno ve, por ejemplo, el tipo de contenido que se generaba al principio en YouTube, eso de 2005, 2006, y en la actualidad, tiene tendencias muy particulares, al grado de que si, por ejemplo, si tú sigues a YouTubers actuales, te das cuenta que ya tiene producciones muy profesionales. En cambio, el TikTok es una plataforma en donde tú puedes hacer videitos cortos, en donde tú ya puedes o hablar, bailar y demás, en donde realmente estamos generando muchísimo contenido. No quisiera, esto lo que voy a comentar a lo mejor va a quedar en el ámbito de la polémica, puesto que para muchos usuarios, igual, por ejemplo, soy millennial, soy nacido de los 80, entonces yo soy más consumidor de YouTube que de TikTok. Habrá muchas personas de mi generación o posteriores que no le encuentren sentido a TikTok. En cambio, por otra parte, a lo mejor personas de los 2000 para acá, nacidos de los 2000 para acá, le encuentran mucho sentido, porque lo que están haciendo es consumir contenido, eh, obteniendo la satisfacción o el momento de, digamos que de dopamina que el consumir ese contenido nos da. Porque al fin y al cabo, pues nosotros consumimos redes sociales en general por el agrado de, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la nueva red social? Va a estar muy difícil. De hecho, muchas de las redes sociales, muchísimas, incluso, por ejemplo, TikTok, tomaron conceptos de redes anteriores que en su momento murieron, que a lo mejor la sociedad en su momento no estaban preparadas para recibir. Pero en la actualidad conceptos como 30 segundos de videíto, ya en la que en la actualidad ya sí existen los teléfonos celulares con mayor masificación, que yo me grabo y genero mi contenido con muchísimo más facilidad que hace 10 o 15 años, y que a lo mejor esas plataformas, la idea era buena, pero ahorita potenció, porque ya existen los medios tecnológicos al alcance de la mayoría que permiten ese tipo de redes sociales. ¿Cuál va a ser la nueva red social?
difícilmente le podría dar una respuesta. Pero lo que sí me queda claro es que de alguna u otra manera van a seguir apelando a lo que originalmente se apeló. Por ejemplo, Facebook nació como un espacio para compartir, para hablar, dentro de mi grupo social, local, es decir, localizado. Ahorita ya se ha envuelto un entorno más de comercialización, en donde si tú quieres comprar, que si tú quieres publicar algo de ventas, como que cada red social está agarrando una especialización, ¿sí? Y ahorita como comenta, la novedad en ese sentido es TikTok. Pero siguen repitiéndose, como comentó hace ratito, patrones de comportamiento. Bajo esa idea, difícilmente le puedo dar una respuesta de cuál va a ser la nueva red social. Por un lado, bueno, el diagnóstico que tú nos has dado, Adrián, por un lado tenemos, como lo comentaste, esta masificación del Internet, el uso de las redes sociales, pues ha generado pues esta gran tendencia, este gran fenómeno, todo un objeto de estudio, en eso coincido, que es el fake news, ¿no? Que de alguna manera pues nos exige, ¿no? De alguna manera el apelar a la responsabilidad de los usuarios, ¿no? A establecer cierto rigor, ¿no? En el consumo y en el compartir estos mismos contenidos. Pero, por otro lado, este otro diagnóstico, que es el del 2020, pues la emergencia del TikTok como una herramienta que más que apelar a la responsabilidad o a la sofisticación del usuario en el uso de las redes sociales y de los medios electrónicos, habla de una relajación de las mismas. Es decir, habla de que cada vez hoy en día el usuario ya no quiere saber nada de requisitos, de tener que descargar el video, luego lo tiene que subir, tiene que esperar prácticamente media hora que se suba al YouTube. O sea, es mucho trabajo el invertir eso. A tal grado que hoy en día los youtubers ya se están volviendo TikTokers. No sé si se ha creado o no el término, pero creo que Sí, hay que sí, es usarlo, correcto. Sí, es. porque incluso artistas renombrados están usando la aplicación del TikTok Sí. como una forma de legitimar, de bendecir, pues, el uso de de esta herramienta. ¿Tiene sentido, Adrián, el apelar a la responsabilidad del usuario? Tienes que verificar la noticia. ¿No pareciera que la naturaleza misma del Internet está yendo a la parte de la masificación, el contenido en masa, que es esta última etapa del capitalismo, prácticamente el consumo a ultranza sin ninguna limitación? Es decir, cualquiera, independientemente de su rango o clase social, tiene acceso a estos contenidos. Sí, es necesario apelar a la responsabilidad. Sin embargo, ese elemento en particular es un camino muy largo, porque como muchísimos elementos de la sociedad, requiere de educación. Hay una situación muy particular que pasa con la tecnología. La tecnología se desarrolla a pasos agigantados, ¿sí? Pero la sociedad no le sigue el paso. Entiende, como un comportamiento, ¿entiendes? A lo mejor el individuo sí, pero las masas difícilmente le siguen el paso. No hablemos de las políticas, del entorno político, ese digamos que queda en tercer plano, ¿sí? Pero que es necesario apelar, sí. Sin embargo, no podemos esperarnos tanto tiempo a que la educación se masifique de igual medida. Entonces, ahí las partes, como comentábamos hace rato, las empresas, los medios formales de comunicación, porque
y las empresas de redes sociales tienen esa gran responsabilidad. Como comentábamos, por ejemplo, hace rato de Twitter, que baneó algunos tweets polémicos o tweets falaces, también el uso de las políticas, la inteligencia artificial, ya en términos propiamente técnicos, que también es una área de la tecnología de la información que ha avanzado muchísimo en los últimos años, permite la detección o tendría como objetivo la detección de fake news, que me pueda a lo mejor alertar, no quitarlo, porque entraríamos en otros elementos como la libertad de expresión y otras situaciones, pero sí alertar al usuario, hey, este contenido que estás por ver o estás leyendo tiene información engañosa. Afortunadamente existe la colaboración de muchas empresas, Facebook, por ejemplo, que tiene colaboración con otras 50 empresas que se dedican a la verificación de contenidos y en apoyo con los algoritmos de inteligencia artificial permiten al usuario decir, hey, este contenido, aguas, puede tener elementos engañosos en pro de luchar contra las fake news. Como un comentario adicional a lo que comenta a lo del capitalismo y demás, hay una situación que la masificación se da, y se lo comento para que nuestros radioescuchas tengan en cuenta. Las fake news apelan también a la masificación, apelan también al uso, a la distribución masiva, y como los algoritmos actuales o los sistemas actuales no diferencian en grosso modo lo que es una verdad completa a una verdad a media o completamente una mentira, lo que hacen es contabilizar el uso, la distribución, cuántos likes tiene, cuánto se ha compartido, cuántos views o cuántas vistas ha tenido una nota o un tweet o una publicación en Facebook. Entonces, las redes, los sistemas lo dan como bueno y lo distribuyen más. Es parte de la naturaleza de los algoritmos. No es que estén mal, están bien, hacen su trabajo como deben de ser, porque para eso están diseñados, para publicar. Ahí donde el problema es de que nosotros somos la tendencia natural o digamos la tendencia natural, pero que tenemos que ser parte de responsables, es qué es lo que se comparte, qué es lo que se lee, qué es lo que se masifica. Entonces, hay cosas que las empresas tienen que hacer, claro que tienen que hacer mucho, hay mucho que se tiene que hacer. Como comentamos, esto ha surgido a raíz de la última década. Hay mucho camino que recorrer para regularizar esta situación. Que nosotros podemos hacer algo, claro, hay mucho que nosotros podemos hacer. No sé, una de las recomendaciones que pudiera dar en ese sentido para en general es, primero, verificar fuentes de información, es la más evidente. ¿Sí? Primero, corroborar la información. Luego, detenernos un momento en ver si lo que nos estamos por compartir es correcto. Ejemplo, ¿cuántas cadenas de Facebook, perdón, de WhatsApp nos han llegado a nuestro teléfono? Y que muchas veces dices, oye, digamos que las personas que están acostumbradas a navegar, a enterarse y demás, les llega una publicación y dices, oye, ¿por qué me mandas esto? ¿Ya verificaste tus fuentes? Y dices, no, es que yo lo compartí porque me llegó y me llegó de muchos lados. Es decir, y yo no más, como me llegó de muchos lados, yo lo estoy publicando, yo lo estoy distribuyendo en WhatsApp. Dices, espérame, no. También parte de decir, oye, amigo, te invito a que verifiques. Fíjate que yo lo leí y está así, 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 así. Esa es la situación de la noticia que tú me estás compartiendo. Ahora sí que de la misma manera que compartimos lo que nos entretiene, lo que nos enteramos, los chismes, por decirlo así, las noticias del día a día, también poco a poco ir compartiendo con nuestra comunidad, con nuestro círculo cercano, esos sanos hábitos de detente un poquito, verifica y distribuye.
Otra, así ahorita, otra, igual si quieres, tocamos algunos otros, citar siempre la fuente de información clásico de que dices, es que me enteré por aquí, es que escuché por acá. No, dime de dónde lo escuchaste. Dime, es que lo dijo fulanito, lo dijo sultanito. Bueno, entonces ya con esto me permites a mí ir a buscar esa fuente y corroborar lo que me estás diciendo. Ser un poquito más curiosos, no quita mucho, un poquito más curiosos de lo que me entero, no nada más darlo por sentado. Como una nota personal o una observación personal, que a mí en lo particular me gusta estudiar mucho lo que son las falacias, porque aprendes no solamente aprendes a pensar, ¿sí? Hay una falacia, no sé si está formalmente deliberada, pero me gusta, que es la falacia ad utubium, que es la falacia de dar, o la idea de pensar que algo es verdadero simplemente porque lo vi en YouTube. Así es. Y no algo que está en YouTube no forzosamente es verdadero. Al contrario, a lo mejor puede tener elementos de verdad, pero invitaría a nuestros radioescuchas a de que si ven algo interesante, profundicen en los temas. No se trata de profundizar en todo, se trata de profundizar en lo que nos interesa. No, es excelentísimo este tema que nos comentas, sobre todo en esta última parte donde te referiste a los consejos, ¿no? Que tú le das al usuario, ¿no? Y a mí me gustaría como esta parte final del programa, que tú nos compartas un poco tu experiencia como usuario. O sea, tú como usuario, no sé si privilegiado o no, pero tú cómo te enfrentas, ¿no? Ante, o solamente hoy, viernes 11 de diciembre, en esta semana, ¿con cuántos fake news te cruzaste, por ejemplo? eh, lo, de lo de las vacunas. Lo de la liberación de las vacunas, lo de las redes, por ejemplo, la última noticia que salió, la primera oleada de vacunación en Gran Bretaña, en Inglaterra, que ya comenzaron las vacunaciones. Están surgiendo ahí las noticias, por ejemplo, que tal vacuna tuvo tal reacciones con tales personas. Por ejemplo, así cortito, me topé con el día de ayer. ¿Qué aguas? Están aconsejando a las personas que sean hipersensibles a, la, a alergias no ponerse la vacuna. ¿Por qué? Porque y dices, wow, de primera prevención parece amarillista. No, 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 no. Hay que también aprender a contextualizar. Como otro comentario, como otra recomendación a los redescuchas, hay que aprender a contextualizar lo que estoy consumiendo. Esa nota en particular nació puesto que a dos personas del personal médico, porque igual que en México se le está dando prioridad a lo que es el personal médico para la vacunación, ya tenían historial de reacciones alérgicas graves ante ciertas situaciones. Es decir, la persona en sí ya estaba, este par de médicos ya estaba predispuesto a reacciones alérgicas. Cuando se les puso la vacuna, tuvieron una reacción alérgica. No pesada, fuerte, pero no pasó de ahí. Pero ante el surgimiento de la necesidad de, ella está la vacuna, ella aquí, ella acá, ¿cuándo van a empezar? ¿Cuándo? Ante estos poquitos shocks de mediáticos, por decirlo así, generamos dudas. No, hay que contextualizar. Por ejemplo, esta es una fake news o no forzosamente una fake news, sino una interpretación equivocada de una nota. Así podemos decir, no es una fake news per se, no tenía el objetivo de mentir o de manipular, pero si no somos rigurosos con lo que estamos leyendo, podemos quedarnos con una interpretación engañosa de lo que una verdad que expresada a medias nos quiere transmitir. Entonces, hay Sí, que ser rigurosos. y además involucra lo que tú decías al inicio, Adrián, sobre la cuestión emocional. Cuando tiene que ver con estas reacciones emocionales, es ahí donde los fake news como que tienen cierto auge,
¿no? Como cuando de repente, que si se aplanó la curva, que si no sé qué, y que si cuando va a ser como que el momento crítico de contagios, ¿no? Que todavía no, y que la segunda ola y que todavía no llegó, y que ahora parece pues que probablemente regresemos, dicen, al menos por allá en Veracruz, en algunos estados donde el semáforo es verde, que probablemente regresen el próximo semestre, pero dicen que todavía no saben nada. Entonces parecía que también desde, desde las propias instituciones parecía que hay esta proliferación, ¿no? De estos contenidos, pero bueno, es parte Es parte de. de esta civilización del espectáculo, decía este escritor peruano Vargas Llosa, ¿no? En su libro. Pero me gustaría, Adrián, que nos pudieras concluir con algo para la audiencia, para aquí la comunidad universitaria escuchando. Mire, me gustaría concluir diciéndole a la comunidad, hay que aprender a ser críticos. Hay que aprender a ser tanto críticos como autocríticos, porque muchas veces las fake news nos afectan, van hacia la parte emocional, atacan a la parte emocional. Entonces, en la medida que nosotros nos conozcamos, en la medida que seamos críticos con lo que consumimos, nuestras fuentes de información, lo que escuchamos, independientemente de quién lo diga, sino lo que se está diciendo, y nos detengamos a pensar, en la medida que fortalecemos esa crítica, porque hay que fortalecerlas, es como un ejercicio, es como un músculo. Si no lo ejercitamos, se debilita. Pero si aprendemos un poquito cada día aprendemos a ser un poco más críticos, nos volvemos menos vulnerables, es decir, nos vacunamos ante las fake news. Pero a pesar de toda esa situación que desgraciadamente se da en las redes sociales, es un gran privilegio a nivel mundial el que existan estas tecnologías, en el que de alguna manera nosotros somos partícipes de la democratización de la información, porque antes, como comentábamos al principio, éramos consumidores, pero ahora somos también generadores de contenido. Tenemos el poder en nuestras manos de también hablar, de darnos a conocer, de dar nuestra opinión, pero también en contraposición tenemos que también desarrollar nuestra responsabilidad de la opinión que nosotros damos. Y en la medida que seamos más críticos con el resto y con nosotros mismos y con nuestra información que tenemos, nos vamos a ir siendo mejores consumidores y generadores de contenido, lo que va a fortalecer también el uso de las redes sociales y del Internet como una herramienta masificadora y de lo grandioso que es. Muchas gracias al maestro Adrián Archila por esa charla tan generosa, la verdad disfruté, aprendí muchísimo. Y les agradezco a ustedes por mantenerse fiel a este programa de radio Viernes de Vinculación, donde llegamos a la última emisión en este semestre. Pero regresamos el próximo semestre, el viernes 15 de enero. Como decía un teósofo, Rudolf Steiner, cuando algo concluye, quiere decir que algo inicia. Termina una emisión de este semestre, pero volvemos el próximo semestre. Les agradezco también aquí desde Radio Universitaria, desde todos los que han hecho posible este programa, a todas, a todos que han participado a lo largo de estos programas, desde el Departamento de Vinculación, desde la Unidad Académica Pichilingue, todos que han estado aquí participando y que hace que valga la pena trabajar aquí desde la universidad. Muchas gracias. Espero que tengan unas lindas vacaciones. Cuídense mucho, coman rico, convivan con sus familiares y tengan cuidado con sus fake news.
Muchas gracias y nos vemos el próximo semestre. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.